voz invitada. Como les decía, vamos a hablar de un país de nuestra región. Ahora les revelo el misterio, es Chile, porque aprovechamos la visita en Buenos Aires de una diputada, que es Claudia Mix, del Frente Amplio. Claudia, te agradezco muchísimo que te hayas acercado a Voces del Mundo. Gracias a ustedes por la invitación. Claudia Mix es gestora cultural, es licenciada en Trabajo Social y, como les decía, es diputada del Frente Amplio por el 8º distrito de la región metropolitana de Santiago. Fue dirigente estudiantil, sindical, ha participado de organizaciones sociales en su distrito y ha participado mucho en Argentina también. Ayer estuviste en la marcha del 24 de marzo, de la que hablábamos hace un ratito. Sí, mi segunda vez en estas marchas del 24 de marzo. Les acompañé también el año pasado, así que encontré que estuvo bastante más grande que el año pasado. No sé si fue mi impresión, pero... No, hubo mucha gente, ¿no? Y sí, se agregó mucho un componente, no digo nuevo, pero lo destacábamos recién al resumir las noticias el fin de semana, con mucha presencia sindical también, sobre todo la CGT, que es un sector un poco, no digo ajeno, pero distinto al movimiento de derechos humanos, con mucha presencia. Mucha gente ayer en el otoño porteño. Bueno, el contexto económico del También. país, lo que se viene en las elecciones, genera también harta expectativa y una organización natural, ¿no? Nosotros teníamos al mismo tiempo también una marcha, más que marcha, era una concentración por la paz, derecho a la paz, derecho a vivir en paz se llamaba. Que era un acto político y contra la injerencia. No fue poca gente, ¿eh? Chile cuesta moverlos un poco, pero ya estas últimas semanas hemos tenido movilización importante. El 8M fue una convocatoria importante para nuestro país, hubo más de 1 millón de mujeres, mayoritariamente mujeres en la calle, el 8 de marzo, y solo en Santiago habían más de 350.000 marchando. Una marcha que no avanzábamos nada, estuvimos todo el día y eran 2 cuadras. Y bueno, el día de ayer también llegaron más de 30.000 personas, que no es menor, en un acto con esas características, en un contexto de una visita de presidentes de la región. Sí, vamos a hablar un poquito complejo de escenario. Bueno, a propósito de la visita a Bolsonaro, además, también surge este acto. Están cumpliendo como bancada del Frente Amplio, que fue toda una novedad del año pasado en la elección, en la última presidencial de Chile, esta formación, coalición de muchas organizaciones de izquierda, centroizquierda, progresistas en el Frente Amplio, y también está cumpliendo un año de gobierno, ya pasó un poquito, Piñera, ¿no? ¿Cómo estás viendo el panorama de su gobierno a este año? ¿Estás bien su popularidad? ¿Está mal? Yo creo que en Chile en particular, quien gobierna lo hace con el 25% de la adhesión, parte con ese 25% de la adhesión, después las encuestas generalmente lo dejan por debajo del 50%, que en el fondo viene a reafirmar la adhesión con la que ellos ganan. Hace mucho rato, tú sabes que el voto nuestro es voluntario, entonces no hay una adhesión mayoritaria de quienes nos han gobernado los últimos años. Y efectivamente las políticas llevadas adelante por el gobierno de Piñera es una política antiderecho, que lo que busca es finalmente beneficiar a quien lo levantan como candidato, ¿no? Estamos hablando del 1% de la población, el empresariado chileno. Las medidas que se han ido tomando en los últimos años se han reflejado, por supuesto, en el aumento de la cesantía, que a pesar de que él ofreció más empleo, que es como lo típico que viene a ofrecer la derecha en estos países, ¿no? Somos quienes sabemos administrar, les traemos más empleo, empleos precarizados, empleos que no tienen ninguna estabilidad, y por el contrario se han cerrado grandes empresas. En un año de gobierno de Sebastián Piñera se han cerrado al menos 5 empresas grandes, históricas, que tenían más de 50, 70 años, y se han cerrado, dejando en la calle a más de 150 familias en cada una de ellas, inclusive más. Ha sido complejo el escenario en términos laborales. Ahora se viene una reforma laboral que están tratando de impulsar hace mucho rato, a propósito de la contrarreforma que hemos llevado desde los movimientos sociales para eliminar el sistema de pensiones que tenemos nosotros, que en algún momento fue exportable a Argentina, Perú, y que lograron afortunadamente parar, porque hoy día tiene a los adultos mayores más empobrecidos de la región, producto de este sistema de pensiones, las AFP, ¿no? O sea, los adultos empobrecidos con mayor nivel en la región son los chilenos, son los chilenos de las AFP. Así mismo, son los chilenos que están por debajo del tercio del sueldo mínimo, que no permite obviamente cubrir, o sea, nadie puede vivir así. Fíjate que se han dado casos en este año nada más, lo que llamamos del año, de parejas de adultos mayores que se han suicidado. O sea, porque ya se hace insostenible el gasto bolsillo de medicamentos, el gasto bolsillo de
de transporte, que también es uno de los más caros de la región, el gasto bolsillo de vivir, ¿no? Es muy complejo. Finalmente termina en un nivel de depresión. Nosotros tenemos, como chilenos, no sé si ustedes lo manejan, pero más de un 25% de la población chilena consume algún antidepresivo. Eso no es casual. Eso habla de una situación donde un modelo ya topó techo, donde la gente se endeuda para poder vivir y por tanto tiene un nivel de estrés enorme porque trabaja más de 12 horas diarias. Entonces hay una situación país, un escenario país bastante preocupante. Ahora uno dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que ellos avanzan? ¿Cómo hacemos que la gente les sigue creyendo a la hora de votar o finalmente no participa? Nosotros tenemos una abstención bastante alta en la última elección. Hace un año atrás asumió Piñera, pero en el noviembre del 2017 tuvimos una abstención por sobre el 40%. Eso es de verdad preocupante. Y claro, después nos encontramos con esta realidad que no podemos revertir. Nosotros es primera vez que hay una tercera fuerza. Hoy Eso día te podía decir, ¿no? Que dentro de este panorama, el hecho de que haya habido esta tercera fuerza con caudal de votos que sacó, que fue muy importante, que ganaron alcaldías y demás, abre una expectativa de cambio el movimiento estudiantil, desde luego. Bueno, es un poco el resultado de eso que tú mencionas. En el año 2011, precisamente después de este movimiento estudiantil que logra evidenciar algo que estaba invisibilizado, ¿no? Que tenía que ver con el lucro en la educación, como estas grandes corporaciones no solo ganaban mucho dinero por cada estudiante que entraba a estudiar, sino que además había detrás un lucro que generaba las propias inmobiliarias de las universidades, de los institutos, y finalmente, a propósito también de la creación de un crédito de aval del Estado, el CAE, que así se denomina, creado al alero del gobierno de Lagos, crece una población importante adeudada. Vamos a hablar, tenemos todavía unos cuantos minutos por delante. Estamos entrevistando a Claudia Mix, diputada nacional de Chile por el Frente Amplio. Enseguidita, Claudia, te propongo volver, seguir hablando un poco más de Piñera y también un poco de la región, que en estos días tuvo en Santiago un episodio interesante para analizar, como es esto llamado Prosur. Así que en un ratito volvemos con Claudia Mix. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional, con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Seguimos con Claudia Mix, les decía, ella es diputada nacional por el Frente Amplio, concretamente integra el partido Comunes. Frente Amplio, ahora vamos a hablar un poquito, fue este sector que ganó un tercer espacio muy importante en Chile, con presencia parlamentaria, rompiendo un poco el bipartidismo. Y hablábamos, Claudia, de esta especie de balance de un primer año de Piñera, ¿no? Me decías este cuadro tremendo de gasto de los sectores de menores ingresos con medicamentos, el tema de la depresión, muy buen dato, el tema de la pobreza, la precarización laboral. También he visto que en los últimos días o meses hay mucho cuestionamiento a Piñera, parecido a lo que pasa acá con Macri, con esa colisión de intereses que tiene siempre que gobierna un gran empresario un país, ¿no? Con hechos de corrupción, escuché algo con los medidores de luz y demás. Eso es un tema, como es en la Argentina también, el tema de la corrupción en la clase política y en la derecha, en especial en Chile. Sí, es un tema, pero está un poquito arraigado. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado ese tema? Ha logrado este 43% de abstención, 47% a ratos de abstención, donde la gente nos mete a todos juntos en un mismo saco. De hecho, en campaña nosotros, que somos una nueva fuerza, nos cobraban en nuestras campañas, ustedes son todos iguales, son todos corruptos, son todos ladrones, que era un poco lo que logró finalmente esta clase política, que a ratos se mezcla con el empresariado, porque en los momentos que no están en el gobierno están dirigiendo la empresa, no es que uno suponga. Sí. Y eso no solo con el gobierno de derecha, también estamos hablando con los gobiernos de la extrema mayoría y concertación. Cuando no han estado en el gobierno, después aparecen representando la empresa en las mesas de negociación. Entonces para la gente no es serio, ¿no? Entonces esa desconfianza de quiénes finalmente, cuáles son los intereses que defienden, bueno, se ve de manifiesto en las discusiones de los proyectos de ley, donde quienes salen perjudicados siempre van a ser
y siempre han sido los más pobres de nuestro país. Hoy día existe la pretensión de Piñera de avanzar en una reforma tributaria que le baje más aún los tributos a los grandes empresarios, a los más ricos, cuestión que nosotros, por ejemplo, proponíamos en nuestro programa de gobierno con Beatriz Sánchez, justamente elevar los impuestos al rico, que es tan necesario en nuestro país. Estamos hablando del 1% más rico, concentra la mayoría de la riqueza. Cuando a nosotros nos preguntan, pero si ustedes tienen un crecimiento estable, con un ingreso de per cápita de $25,000, nosotros decimos, bueno, ¿dónde están los nuestros? Porque no lo hemos visto. La realidad es esa, está concentrado, hay una desigualdad tremenda. Y bueno, en los casos de corrupción la gente cuesta mucho que crea. Esta tercera fuerza ha tenido que lidiar con todo eso, porque los casos de corrupción han estado tanto en el centro, en la centro izquierda que gobernó estos últimos 20 años, más la derecha. Entonces, tratando de ubicarnos a nosotros en algún espectro de la política, efectivamente somos una fuerza que viene de la izquierda, generacionalmente nace al alero de la lucha estudiantil, pero que ha logrado concretar y llamar a muchos sectores también de trabajadores y trabajadoras, el movimiento feminista, que estas causas nuevas, ¿no? Ecologismo, el LGTBI, que también se han puesto bajo el alero de este proyecto de una manera implícita, no que sean todos militantes nuestros, sino que se ven reflejados en nuestra lucha. Sacamos un 20% la votación presidencial, no es menor. Estuvimos a 120.000 votos de pasar a segunda vuelta con Beatriz. Esa fue la diferencia entre el segundo y tercer candidato en el año 2017, por tanto nos posiciona muy bien. No es poca la votación que recibimos, con 20 diputados y un senador. Obviamente tenemos que prepararnos para las elecciones municipales que se vienen el próximo año. Bueno, pero municipales también, ¿no? Que Valparaíso, Magallanes, tienen referentes importantes cercanos a Frente Amplio. Sí, tenemos dos alcaldías nada más, la de Valparaíso y la de Arica, que es de los liberales. Yo dije Magallanes porque ahí había hay un diputado, Gabriel es de allá. Gabriel es de allá, él viene con más tiempo. El apellido es Gabriel. Sí. Gabriel Boric. Sí, él es de Magallanes, es diputado él. Sí. Él ha hecho, bueno, él viene de antes que nosotros en el Parlamento. Sí, la pregunta es, por el Frente Amplio también sorprendió, pero también uno entiende que debe ser difícil, sobre todo en la izquierda, mantener una coalición de tantos, son 20 o 30 organizaciones. Somos hoy día 11 que se han ido ordenando. ¿Cómo trabajan esa unidad, ¿no? Están en el Parlamento, tienen cierto poder territorial en algunos municipios. ¿Cómo están trabajando en la idea de la no disgregación? Pienso en el Frente Amplio peruano, que también tuvo son realidades distintas, pero también se disgregó, no en cambio el Frente Amplio uruguayo, que ha tenido toda una trayectoria, digo por similitud de nombres, pero siempre es difícil mantener esa unidad en la izquierda. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Es distinto ser gobierno y estar siempre en la oposición, es más complejo sostener estas diferencias y cómo abordas al gobierno. Nosotros tenemos 2 años de vida como coalición, partimos siendo 16 partidos, movimientos. Hoy día somos 11, no porque se hayan ido algunos, sino que se han ido fusionando al interior algunos movimientos, y creo que ese reordenamiento le hace muy bien al Frente Amplio. No ha sido fácil, por supuesto, porque estamos hablando de 11 miradas distintas, de ver proyectos políticos distintos, pero sí tenemos súper claro, bueno, todos declarados anticapitalistas, y eso es muy bueno, y nos pone un camino, ¿verdad?, a seguir. Tenemos un programa de gobierno que trabajamos entre todos, también con los comunales, con la base, que es el programa de muchos y de muchas, que nos ha servido a nosotros como una guía de los puntos de acuerdo para avanzar. Por supuesto que es mejorable y hay que actualizarlo cada vez que enfrentemos un proceso eleccionario. Es diría yo, el mayor o el mejor esfuerzo que se ha hecho en los últimos 30 años de un sector de la población que no teníamos presencia, siempre había una votación para una tercera fuerza, pero la ley impedía la electividad de esa tercera fuerza. Gracias a una modificación del binominal permitió que nosotros pudiéramos entrar con la representación parlamentaria que siempre tuvimos que tener. Entonces hoy día existe esa representación, que por supuesto tiene bemoles a la hora de avanzar, es muy complejo, pero que hemos, creo yo, puesto temas importantes, hemos recordado algunas ofertas electorales que no fueron cumplidas por la ex nueva mayoría y la ex concertación. Nosotros estamos siempre recordando aquellas cosas que se ofrecieron no se cumplieron, y por cierto lo que más nos preocupa a nosotros es poder avanzar en una agenda de derechos que permita empezar a resistir el avance de la agenda
que hoy día tiene Piñera, precisamente en una acción de retrocesos de esos derechos. Sí. En ese sentido, una de las cosas en las que no se pudo, no se supo, no se quiso avanzar fue en una reforma constitucional. No se había hablado en su momento de una constituyente. Cuando ganó Bachelet habló más bien de un esquema parlamentario. La cuestión es que ni una cosa ni otra. ¿Es posible ahora avanzar en eso con este gobierno de Piñera o habrá que esperar a un nuevo periodo para tener mayorías y lograr un cambio? Recordemos que más allá de cambios específicos que hubo, todavía la Constitución, su cuerpo madre, viene de la dictadura. ¿Cómo está ese debate? Yo creo que efectivamente, no sé si hubo alguna intención real de parte del gobierno de Bachelet. Ellos no hablaban de asamblea constituyente, hablaban de proceso constituyente, tal como tú lo planteas, como medio de lado, que el Congreso también lo tenía que discutir. Nosotros proponíamos abiertamente una asamblea constituyente donde el Congreso se diluye, se eligen nuevos representantes para una discusión profunda, estructural de lo que somos como chilenos, de qué tipo de educación queremos, cómo visualizamos la salud, etcétera. Y efectivamente un proceso que se debe. Ellos intentaron hacer algo que terminó en nada. El gobierno de Bachelet ofreció abiertamente una nueva constitución, no cumplieron, así como otras cosas en derechos humanos también. Nosotros tenemos una tremenda deuda con las agrupaciones de derechos humanos. Se ha instalado el negacionismo en nuestro país de una manera de verdad preocupante, que las fuerzas de derecha hoy día estén de nuevo hablando del pinochetismo como ejemplo a seguir, nos parece, más se refuerza con las visitas de Bolsonaro, etcétera. Entonces estamos en una situación compleja en nuestro país, resistiendo este negacionismo que se ha instalado en distintos ámbitos, ¿no? Han llegado a plantear incluso la idea de sacar el monumento a Salvador Allende de la Plaza de la Constitución. Eso es de verdad una aberración. Recordemos que hay varios presidentes en la plaza. Sí, quieren sacar solo el de Allende. Solo el de Allende, solo el de Allende. Es el que les incomoda a estos personajes que son en realidad ya están en la línea del fascismo, de la ultraderecha. Para cerrar un poquito más lo del Frente Amplio, vos decías, creo que fuera de micrófono, y es cierto que en Chile se instaló hace muchos años una matriz neoliberal inocultable, ¿no? Sin embargo, en la historia chilena, también la izquierda chilena fue muy poderosa, quizá la más fuerte de América del Sur, ¿no? Con el Partido Socialista, el Partido Comunista, otras épocas hablamos. ¿Cómo está hoy la relación del Frente Amplio con las dos fuerzas históricas de la izquierda chilena? Digo, para ver la posibilidad de ampliar la representatividad y avanzar con una agenda alternativa a la del neoliberalismo. Bueno, en general en las actividades que nosotros desarrollamos en cualquier ámbito, los primeros que parten gritando y pidiendo unidad son ellos, que es como un poco, es como un cuadro bien particular cuando suceda. Pero hay proyectos distintos, muy complejos. Ellos hace mucho rato se declararon Partido Socialdemócrata, estoy hablando de Partido Socialista en particular, ¿no? Socialdemócrata, por tanto hay un proyecto ahí que no tiene nada que ver con la continuidad de un proyecto que fue truncado con el golpe militar. No están continuando un legado ahí, está claro. Hay un proyecto que quedó inconcluso, que fue el de la Unidad Popular y quedó allí. Ahora, con el Partido Comunista hemos tenido más cercanía, hemos tenido más encuentros, los debates de los proyectos de ley, yo estoy hablando solo en el ámbito parlamentario. Hemos logrado coordinar alguna acción a través, por ejemplo, del Foro Social de Sao Paulo. También no todos los partidos del Frente Amplio participamos de ese espacio, nosotros sí. Hemos a través de esta vía también logrado, al menos con el Partido Comunista, lograr algunas alianzas. En lo electoral es donde ellos presionan, que es un poco como el fin en sí mismo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros creemos que ahí no termina un acuerdo. Es la prueba del acuerdo, pero finalmente están acostumbrados a decir, ya esto sí, nos equivocamos, pero vamos juntos a las elecciones, y no se puede pegotear algo a la fuerza, porque una elección no es solo un cupo por otro, tiene que estar reflejado detrás de un proyecto político. Mientras ellos, en la práctica, el Partido Socialista y quienes vienen de la ex nueva mayoría no sean capaces de reconocer primero los errores que tuvieron sus gobiernos, sino que también comprometerse de verdad a una agenda de transformaciones profundas, estructurales. Estamos hablando de eliminar la AFP, estamos hablando de hacer una reforma laboral que de verdad permita salir de esta letanía del mundo trabajador, donde tú sabes, los chilenos tienen la más baja niveles de sindicalismo en la región, y también, por supuesto, por esa misma razón, las más bajas negociaciones colectivas, el número de porcentaje de negociaciones colectivas. Entonces estamos siempre discutiendo el sueldo mínimo, no avanzamos de allí en los temas laborales. Y por otro lado, bueno, la educación se había logrado con Bachelet, a propósito de la presión del movimiento estudiantil, una cantidad de gratuidad para estudiantes, sobre todo la educación universitaria, y en este año bajó
una cantidad importante de esas gratuidades entregadas. Entonces, estamos en un con retroceso. Piñera ahí hubo un retroceso también con la totalmente. reforma educativa. Retroceso totalmente. ¿Por qué? Porque no aporta el presupuesto que hace falta para sostener esa reforma. ¿Por qué hubo...? Yo pensé que se había estancado, no que había caído, no sabía ese No, dato. se cayó. Hubo 150.000 estudiantes que no recibieron la gratuidad solo este año. Y es un dato que obviamente nos preocupa. Lo emplazamos al gobierno, no nos responden. Ellos están inventando vías de control. El centro del gobierno de Piñera es la seguridad. En la seguridad vista como una herramienta de control, de criminalización, no solo a los movimientos sociales, sino que a los estudiantes, hasta dentro del aula. Han sacado proyectos del aula segura, admisión justa, con el proyecto Admisión Justa que quieren impulsar ahora, que ya fue ingresado la semana pasada al Congreso. Lo que buscan es eliminar, volver a instalar el sistema de selección en los colegios. Está demostrado a nivel mundial que esos sistemas segregadores de selección de educación lo que hacen es profundizar las desigualdades en la población. Estamos dando esas batallas, son para nosotros retrocesos abiertamente. El número que decías, Claudia, de universitarios que no pudieron ingresar respecto al año pasado... 157.000 estudiantes no pudieron acceder a la gratuidad este año. Y eso es entonces, digamos, más allá de la política general del gobierno de Piñera, que como decías al principio es antiderechos, es porque no ponen las partidas presupuestarias necesarias para que eso avance. Exactamente, pero además seguramente modifica los sistemas de selección, de control, de entrega de los beneficios. Quizás habrá que revisar caso a caso para saber por dónde fue que lograron dejar fuera del sistema esta cantidad importante de jóvenes que para las familias chilenas hoy es la única alternativa que tienen para poder tener hijos en la universidad. Sí. Estamos hablando con Claudia Mix, diputada de Comunes, Frente Amplio por Chile. Claudia, te saco un poquito en los últimos minutos de la entrevista de tu país para hablar un poco de la región, porque en los últimos días Santiago se convirtió en la cita de esta nueva derecha regional, lanzando especie de engendro al que llaman Prosur y demás, la visita de Bolsonaro, que fue muy repudiada por distintos sectores chilenos. ¿Cómo estás viendo el mapa del Cono Sur y cuál es la propuesta que tienen ustedes desde el Frente Amplio para eventualmente presentar una variante a esta tendencia que se está dando? Bueno, nosotros como Frente Amplio tratamos de defender la permanencia de Chile UNASUR. Ahí también hubo harto apoyo del resto de la oposición, entendiendo los beneficios que esta tenía, que no tenía un corte de carácter ideológico. Hay que recordar incluso que Piñera que tuvo un rol en su primer gobierno dentro de la UNASUR, pensando que ese era un espacio de verdad más transversal que lo que ellos han construido hoy día al alero de, nosotros le hemos llamado Pronorte, ¿no? Porque efectivamente va en pos de los intereses del norte más que de los del sur. Y bueno, para nosotros es una vergüenza tremenda, lo hemos dicho, hemos levantado inclusive el día miércoles, la semana pasada, y levantamos un proyecto de resolución pidiéndole, obviamente, rechazando la llegada de Bolsonaro, solicitando que se declarara persona non grata. Bueno, nosotros entendíamos que el Ejecutivo no nos iba a considerar este proyecto, fue el mismo quien lo invitó, era difícil que así fuera, pero era un punto político, es la postura que nosotros tenemos respecto a la visita de ese personaje, de los otros, porque además, tú sabes, este fenómeno que se ha dado en toda la región respecto de criticar y centrar la crítica en Venezuela cuando están pasando cosas en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Brasil, ¿verdad? Y que se tapa con este discurso del Chilezuela. Nosotros allá, ¿verdad? Que se nos trató de colgar mucho ese cartel, si quieren ser Venezuela, vote por Frente Amplio, claro, es lo que pasó en todos los países. Bueno, nosotros hemos planteado, de hecho, valoramos un montón de que la mesa del Senado y la mesa de la Cámara no aceptara la invitación a almorzar en este caso, con Bolsonaro, que es como para nosotros como el niño símbolo de este espacio nuevo. En el caso del Senado y diputados, ¿quiénes presiden? Son lo que era antes nueva mayoría. Exacto, los dos. En el Senado está el PPD, el Partido por la Democracia. Ellos este año, el año pasado estaba el Partido Socialista, este año ellos presiden el Senado. ¿Y en diputados? Y en diputados está el demócrata cristiano Iván Flores. El año pasado también había socialistas. Y en ambos casos también se negaron a participar. Y públicamente lo hicieron. Eso nos parece un gesto bastante a la altura de lo que tenía que ser el contexto. Había mucho rechazo por la visita de Bolsonaro, pero además la generación de este espacio. Queremos interpretar cuáles son los objetivos que tiene Piñera en este espacio. Lo vemos muy ansioso, con ganas de ser un referente de la derecha latinoamericana, no con mucho argumento ideológico,
no con mucho argumento tampoco económico, porque finalmente vemos que tampoco lo podría hacer Macri, tampoco a nivel económico. Pero Macri está, este año hay elecciones en la Argentina, una claro. posibilidad es que no sea más presidente, Claro, otra es que siga siendo, pero una posibilidad es que no lo sea, y Bolsonaro no se sabe muy bien el futuro de él, por lo tanto Piñera quizás aspira a ser él el referente de la derecha unos años en la región. Sí, ¿no? pero tienes a Duque, tiene otros Sí. personajes que pudieran haber asumido un rol más importante con una derecha que, estamos hablando de Colombia, que ha estado más de 60 años ahí instalado, pero esa ansiedad es como, nosotros lo vemos como esta lógica del empresario, que bueno, ya cubres todo tu espacio, como que la necesidad de estar en todos los espacios porque ya todo se te hizo chico, ¿no? Topaste techo en todos los lugares y necesitas estar ahí. No es un presidente, ustedes lo saben muy bien, que no es capaz de debatir de política, no tiene argumentos, o sea, ahí no hay mucho que... Ahí lo que está claro es la defensa irrestricta de los intereses de lo empresariado en cada uno de estos países, cómo avanzamos. O sea, el gobierno, en el fondo, es para todo el empresariado la posibilidad de usar esa herramienta estatal para seguir privatizando, avanzando en su agenda antiderecho, porque no hay otra forma. Nosotros asumimos de que ellos siempre han tenido el poder, nunca lo han perdido. Están en el ámbito económico, en el ámbito judicial, hoy día es muy fuerte eso, pero necesitan el gobierno para concretar sus planes de aumento de la riqueza. Y ahí están puros empresarios. Uno mira quiénes son hoy día, quienes dirigen los países de Latinoamérica, Paraguay, También. Argentina, Chile, empresarios. Entonces, preocupante, ¿no? No hay esa vocación de servicio, no hay esa vocación pública del bien para todos, ni mucho menos. No, acá está claro. Claudia, excelente el panorama que nos diste, sobre todo la primera parte de esto también, pero de Chile, porque cada tanto repasamos cómo le está yendo a los países de nuestra región, así que te agradezco mucho que hayas participado de Voces del Mundo, quedamos en contacto, van a pasar más cosas en nuestra región, en tu país, así que no va a ser la primera vez que estés o que te llamemos para seguir hablando de Chile. Ningún problema, vamos a estar ahí dispuestos, inclusive si quieren hacer estos contactos a larga distancia, por cualquier cosa que esté pasando, se vienen cosas importantes en nuestro país en términos de votaciones y vamos a estar pendientes, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Claudia Mix, como les decía, ella es diputada nacional de Chile por el Partido Comunes, que forma parte del Frente Amplio, representa el 8º distrito de la región metropolitana de Santiago y fue, antes de ser diputada, dirigente estudiantil, sindical y ha participado en numerosas organizaciones sociales chilenas. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.